Bienvenido, Ser Fantástico, al primer video de preguntas y respuestas. Quería hacer este contenido para poder acercarme un poco más a ustedes. No solo el vampiro, no solo el elfo, no solo el tiefling, no solo los personajes que vendrán, sino también un poco yo. Y que me conozcan y poder conversar un poco, además de los lives que empezaré a hacer acá en YouTube y los que ya hago en Twitch. Me pueden seguir si lo desean. Así que vamos de una a las preguntas sin dar muchas vueltas. Bethany Gray 1 pregunta: ¿tus personajes pertenecen a un mismo universo o historia? ¿Cuál es tu personaje favorito de los que has interpretado en tus videos? Efectivamente, al menos los 3 personajes que han salido hasta este momento, los 3 pertenecen a la misma historia, mismo universo, mismo espacio. Si bien van a poder encontrar que cada uno está pasando en un tiempo diferente. Otros están en un pasado muy cercano, otros parecen estar en un futuro muy lejano. Lo que va a pasar en el medio es lo que empezaré a construir y les dejaré pistas y detalles a ustedes en cada video. ¿Cuál es el personaje que más personaje favorito para interpretar? En este momento es Dorian, el vampiro. Creo que es porque es el personaje que más he trabajado e irónicamente es el que apareció y fue creado de la forma más inesperada y fugaz, pero es el que tomó más fuerza y he trabajado mucho. Incluso es el personaje que por varios años me ha enseñado también cómo a rolear un poco, a meterme en personajes y como intentar darle una voz y un estilo, y yo sé que les ha gustado bastante, entonces diría que él. Siguiente pregunta. Akira pregunta: ¿cómo surgió la idea de un mundo de fantasía y cuál fue tu primer personaje creado? Mi primer personaje creado fue el elfo, Crisiel. De hecho, de ahí viene el nombre de este canal y mi nombre en redes sociales. Ese es el nombre del elfo, ¿sí? Y la idea era que yo quería ser ese elfo y hacer muchas cosas, pero bueno, se amplió a hacer muchos más personajes. ¿Cómo surgió la idea? Todo empezó, yo hacía TikTok desde el 2020 en pandemia, estábamos encerrados y había mucho tiempo. Y hacía muchos videos muy aleatorios, de todo un poco, la verdad. Y me regalaron unas orejas de elfo y algún día me quedé sin ideas para grabar. Había visto algunos otros creadores de contenido que habían hecho como una especie de rol, pero yo no entendía muy bien qué era rol, simplemente era que era como una actuación siendo el personaje. Y dije, ¿por qué no lo intentamos? Y aparecieron los primeros videos del elfo y uno de los primeros fue el de invitar al viewer a danzar y bueno, ahí explotó todo y empezaron a aparecer más personajes y me metí de lleno al rol y aprendí muchas más cosas. ¿Alguna anécdota divertida durante ese proceso? Ha habido muchas anécdotas muy interesantes, pero gracias a que yo me atreví a hacer algo que estaba fuera de mi zona de confort, como ser el elfo y rolear y crear estas historias, eso me permitió viajar hasta México, hasta Chile y estar en diferentes eventos como invitado y además conocer a muchos de ustedes y conocer a muchos de mis amigos que ahora son mis amigos del mundo de rol y de estos personajes de fantasía. Y fue algo que empezó a pasar muy rápido, literal, fue como hacer el video siguiente, comunidad, viajar y bueno, muchas cosas se dieron de ahí. ¿Qué te motivó a querer compartir en redes? Yo hace muchos años, el primer youtuber que yo empecé a seguir y que me llegó siempre se llama Markiplier, voy a bajar acá. Él es un creador de contenido de videojuegos y yo siempre sentía que cuando él subía un video me sentía acompañado. Subía video todos los días y todos los días como que tenía y esperaba ese momento de ver un video de él porque me hacía reír y me hacía sentir bien y cómodo. Y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero generar esa sensación en las personas. Yo quiero crear un espacio donde la gente pueda venir por unos minutos, alejarse del mundo y simplemente tal vez reír o viajar o tener como todas las experiencias y fantasías que puede tener un libro o una película o una serie, pero en mi formato y bajo mis propios como estándares, por decir así. Así que así fue como inicié, fue gracias a él. Y ya después empecé a conocer más creadores de contenido y bueno, más cosas que me guiaron a todo esto. ¿Algún personaje y o película favorita? Amo El Señor de los Anillos.
los adoro. De hecho, y creo que tal vez responda alguna pregunta de antemano con esto, el mundo de fantasía lo conocí. Lo conocí gracias al libro La historia interminable o La historia sin fin. Conocí la película y luego el libro, y el libro me encantó, me fascinó. Ya luego conocí la película El Señor de los Anillos y las amé, y luego los libros, y fue como ver todo ese mundo de posibilidades en la fantasía, y desde ahí fue que me enamoré. Siguiente pregunta. Guadalupe pregunta: ¿qué te motivó a crearlos? Bueno, ya les dije, un poquito de por explorar, pero no les he dicho. Poder crear historias. Algo que siempre he deseado hacer es poder crear historias, poder narrar historias, ya sea en video, ya sea escribiendo, ya sea jugando rol como Dungeons and Dragons o cualquier otro sistema de juego de mesa. Y en este caso se dio el interpretarlo y como si estuviera hablando con un personaje también, como ustedes. Y me motivó el que podía crear historias de esas formas. Y me gustó, y ver el recibimiento que ha tenido, la verdad me ha hecho muy muy feliz. ¿Son improvisaciones o generación de un previo? Un poco de las dos. Yo tengo una estructura de a dónde quiero que vayan estos personajes, de qué es la historia que se está narrando, del mundo, porque el mundo también está vivo y está cambiando y está siendo afectado por las decisiones y afecta a los personajes. Entonces yo tengo unos datos, yo tengo por ejemplo unas preguntas, unos textos, unos diálogos en específico y un inicio y un final. El personaje inicia con una información y termina con otra. Y ya. El resto, todo lo que pasa en el intermedio es improvisado un poco. Solo sé que tengo que llevar y tocar ciertos temas para darle continuidad y generar un poco de misterio, pero al mismo tiempo interacción. Y el resto todo va saliendo, y todo va saliendo improvisado. Como si fuera una partida de rol. Para los que han jugado partidas de rol, entienden un poco. Para los que no, los invito a mis streams de Twitch. ¿Qué es lo que más disfruta ser el creador de estos increíbles personajes? Creo que precisamente expandir la historia de ellos y al mismo tiempo crear más personajes que están siendo afectados por ello. Y todo esto además, no solo dejarlo ahí, sino también llevarlo a mis partidas de rol, donde otros jugadores, amigos, también dan de su grano de creatividad y se va creando un conjunto de historias en grupo muy hermosas y muy intensas. Si pudieras definir con una sola palabra cada uno y a ti mismo, ¿cuáles serían? Yo diría que para el elfo Crisiel sería búsqueda. Él desea conocimiento. Él sale de su reino de elfos en busca de conocimiento más allá de las fronteras que conoce. Entonces es su búsqueda. Dorian, siento que está en una parte de venganza porque siente que le quitaron algo que él creía tener, pero al mismo tiempo está, creo que también en una búsqueda. Creo que también los tres personajes podrían estar en una búsqueda, solo que uno está en busca de sabiduría, otro en busca de venganza o de sí también de dónde pertenece, y el otro está en búsqueda de un hogar, el Tiflin, pero ese se está desarrollando de a poquito. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Paola pregunta: ¿cómo es que creas tus personajes? ¿Te basas en algo así como una inspiración? ¿Has pensado en tener como una miniserie de algún personaje aparte del vampiro? La verdad sí quiero crear una miniserie de cada uno de ellos. Ahora estoy creando un poquito como las bases, ¿sí? Primero de que el canal no va a ser solo de Dorian y del vampiro, sino que va a haber toda una serie de diferentes personajes. Y por eso empecé como a dividir un poquito la aparición de Dorian. Pero la idea es que cada uno va a tener también con su mini historia, que tal vez o no, de forma directa o no, les voy a dejar ese pequeño misterio a ustedes, se va a enlazar con los demás personajes que van a empezar a aparecer, ¿cierto? Va a ser como un pequeño juego entre ustedes y yo, de darle pequeñas información tanto en los diálogos, como en los objetos, como en el lugar, y pueden ir creando la historia. Y ya en algún momento tal vez les diga cuál es toda la línea temporal, pero por ahora es eso. Para basarme en alguna inspiración que tenga, la verdad tomo de todo. Tomo tanto de películas como El Señor de los Anillos, que me encanta, pero también tomo de animes que toman temas un poquito más personales, de sacrificio, o de amor, o de lealtad, o de como esa búsqueda.
Entonces hay de todo un poco, la verdad. Casi que todo lo que veo, consumo en contenido, incluso otros streamers, incluso otras partidas de rol, también las tomo como inspiración para pensar en cómo mis personajes podrían actuar en ciertos escenarios, en ciertas situaciones, o cómo el mundo podría crear algo y afectar a mis personajes. Entonces creo que de todo, incluso de la vida mismo también, porque es lindo pensar cómo mi personaje actuaría, por ejemplo, ante una declaración de amor, o cómo haría para intentar buscar la atención de alguien que ama, ¿sí? O si ve que está en peligro. Creo que va en todo eso. Muy bien, siguiente pregunta. Autumn pregunta, ¿cuál es tu proyecto a futuro en este canal? Bueno, acá tenemos mucho que hablar. La idea de este canal es crear historias, es contar historias, es narrar historias. El formato, pues evidentemente va a ser ASMR. Tal vez no es tan ASMR de susurros o sonidos, sino más de atención y de soft spoken, ¿cierto? A medida que también voy, tal vez, ojalá, cambiando el equipo y que sea un poquito más profesional. Pero la idea es que el proyecto futuro de este canal es crear historias. Tal vez solo, en conjunto, tal vez más adelante pueda hacer colaboraciones u otros creadores de contenido o personas pueda reunir para crear historias que generen esa tensión y ese gusto por la fantasía. Y también hacer lives por acá, ver cómo nos va. Y muy importante, acá es donde les voy a dar un pequeño spoiler de lo que se viene en octubre. Muchos de ustedes me han pedido que ojalá suba más videos, pero hacer los videos de rol toma su tiempo. Hay otra pregunta por acá que también habla de eso. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a subir 2 videos por semana a partir de octubre. Tal vez segunda, tercera semana de octubre. ¿Cómo va a ser? Los roles, los seres de fantasía van a estar. Esos no se van a ir. Pero posiblemente tal vez los martes o los miércoles empiece a subir capítulos de lecturas en ASMR de libros que estén en dominio público para que pues efectivamente no tengan ningún tipo de problema de copyright que alguna vez ya tuve en otros canales. Y de hecho les voy a dejar en la pestaña de comunidad algunas opciones de libros de dominio público que podríamos empezar a leer y que a ustedes les gustaría escuchar. Posiblemente los leamos todos, pero es más bien el orden en el cual los vamos a leer. Así que eso me tiene muy emocionado, la verdad, porque también es como crear más contenido, que ustedes también puedan estar y disfrutar más de los personajes. Que también es lo otro. Dorian no va a ser el único que va a leer libros. La idea es también crear otros personajes que tal vez estén más enfocados. Por ejemplo, en libros de fantasía, en libros de misterio, en libros de aventura. Bueno, de todo, ¿cierto? Lo que hay. Muy bien. Mi pregunta es... de Belén. Belén, pregunta. ¿Cómo comenzaste a hacer videos? ¿Te inspiraste en alguien o en algo en particular? Como ya les he dicho, Markiplier fue mi inspiración para hacer contenido. Pero ya para hacer este tipo de contenido de ASMR, de contenido de narrar historias, de rolear, de actuar un poco, la verdad sí debo de agradecer a 2 canales. Primero, Jarify ASMR y Cottage Moonlight ASMR o Moonlight Cottage ASMR, no recuerdo cuál es el orden. Esos 2 canales me inspiraron a ver que se podían hacer más cosas en el ASMR, que se podían narrar historias, sobre todo Jarify, que fue la primera que conocí, y he tenido la fortuna de hablar un poquito con ella. Me inspiraron a ver cómo lo que me gustaba, la fantasía, también podía ser mezclado con esto de narrar y el ASMR. Obviamente, yo apenas estoy iniciando. Estos canales llevan años haciendo y son profesionales y son brutales. Si no los conocen, evidentemente los deben conocer. Pero si no los conocen, pues ahí están. Esos canales me inspiraron a poder narrar y hacer cosas diferentes. Poco a poco también voy implementando lo que voy aprendiendo y solo siento inspiración y la verdad demasiado feliz de poder conocer estos otros lados de fantasía de la ASMR. Y como comencé a hacer videos, de nuevo, en el 2020, creo que con todo el tiempo libre que había, yo quería ser streamer. Y luego llegué a TikTok y di cuenta que podía hacer muchos videos y llegar a gente.
Y empecé a hacerlo y contar historias que al inicio eran demasiado extrañas, pero ya luego me metí con el mundo de fantasía. Así que ahí va eso. Muy bien, siguiente pregunta. Daniela Cabrera, 147 pregunta. ¿Las historias tienen inspiración en alguna historia o libros de algún escritor que te guste mucho o admires? El Señor de los Anillos creo que sería la base inicial, ya lo he repetido varias veces, pero igual me gusta hablar de ello. El Señor de los Anillos sería como la base de lo que me gusta hacer, pero por la idea de la aventura, de que son personajes que están saliendo de sus zonas de confort a un mundo totalmente lleno de posibilidades y peligros y aventuras, y en el camino van encontrando aliados, enemigos, personajes que los ponen a prueba, desarrollo de personaje para ellos, aprendizaje, y la idea de que las personas que regresan a su lugar de origen, a su lugar de confort, no son las mismas que salieron, ¿sí? Algo cambió, ya sea físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y esa aventura de recorrer grandes lugares, montañas, mares, ir al infierno mismo en otro tipo de libros, me parece fascinante. La idea de incluso como la vida misma es ese viaje. Entonces eso es lo que me inspira, ¿sí? No solo ser un personaje estático, sino que el mundo mismo sea también un personaje. Las ciudades, los pueblos, los valles, las cuevas, todo sea parte de un gran universo y casi que tenga una voz. Eso es lo que me gusta mucho y lo que iré explorando más a menudo. Moonrabbit 015 pregunta: ¿cuál es tu mayor fuente de inspiración al momento de hacer videos? Sé que te inspiras en ciertos autores con toques de D&D, pero me gustaría saber más a detalle si te inspiras en personajes literarios específicos o de videojuegos. Mira que, bueno, ya dejando de lado El Señor de los Anillos, que ya he hablado mucho de él y es evidente mi inspiración, otros creadores de contenido y grupos muy grandes de roleplay, de Dungeons and Dragons y de juegos de mesa, me han inspirado mucho a ser el director de juego, ser el que guía el camino y deja como algunas pistas para los personajes, porque a veces los personajes mismos van escribiendo su propia historia, ¿sí? Por ejemplo, Dorian ya tiene como ciertas mentalidades y yo ya sé él cómo va a actuar ante situaciones que yo le pongo, ¿cierto? O es una sorpresa y aprende de ello. Critical Role, Brandon Lee Mulligan, si no estoy mal que se llama, y también los chicos de Viva la Dirt, que me encantan sus videos, me han inspirado mucho a empezar a encontrar mi propia forma de contar historias, ¿sí? Creo que es lo que más me ha inspirado en cuanto a narrar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que es Yarify y Moonlight fue la combinación de la ASMR, contar historias, interacción. Estos otros son más de el mundo de fantasía y cómo se va creando y las posibilidades y cómo los personajes van cambiando y todo eso. También de películas y anime, porque también me encanta el anime y me encantan las películas de fantasía, de aventura. Entonces, de todo voy tomando un poco, de todo voy viendo como situaciones que tal vez no había pensado, situaciones donde el mundo es el enemigo o los enemigos son seres físicos o el enemigo es la misma persona, la mente, los sentimientos, el espíritu, y de todo eso voy tomando un poquito y voy aprendiendo también en el camino, porque igual estoy iniciando a crear estas historias y estos personajes, y muy seguramente y ojalá tal vez en un año o dos que vuelva a ver este video o ver estos primeros videos, veamos cómo han cambiado todo, tanto como los personajes como tal vez la misma forma de narrar los personajes y las historias. Muy bien. Mitsuha Yusuru pregunta: ¿estudiaste y o trabajaste en algo relacionado a ello en cuanto a interpretar y relatar y todo eso? Y la verdad es que no. Me hubiera gustado mucho haber tal vez, no sé, estado en teatro o cantar o hacer algún tipo de actividad que sea muy de expresión, pero no. Todo lo que he aprendido ha sido a través del rol, de jugar con mis amigos, de tener espacios seguros y confiables donde puedo hacer voces o puedo hacer poses extrañas y personajes muy diferentes a lo que yo soy, e ir aprendiendo también de ellos, de cómo cambian la voz, de cómo interpretan, de cómo toman decisiones, más allá de ellos mismos, de cómo el personaje actuaría, ¿sí? De ver la diferencia entre el rol, la fantasía y la realidad.
y decir, ok, yo pienso de cierta forma, pero mi personaje no. ¿Cómo lo haría él? ¿Cómo reaccionaría? Eso es lo que me ha llevado a crear estos personajes. De nuevo, un aprendizaje constante. Pero ha sido más eso, jugar, la verdad. Y simplemente tener espacios seguros donde simplemente probar voces. Y si ven mis partidas de rol van a ver que hay de todo un poco. Katrina pregunta. Por cierto, muchas de esas preguntas me hicieron muchas preguntas y empecé a tratar de elegir unas cuantas que se repetían como en temas o preguntas repetidas. Por lo tanto, si no aparecen sus preguntas, no es porque las haya ignorado, sino porque tal vez ya las respondía como en todo esto. Si no, pues igual luego haremos otro video Q&A. Sigo hace poco tu canal y me encanta. Ya me he visto todos los videos. Muchas gracias. Mi pregunta es si tienes pensado con qué regularidad subirás tus historias y si estas tienen un hilo conductor o van por separado. Gracias, amo tu estilo. Ya hablé un poquito de esto, pero les hablo un poquito más que la idea es que cada personaje va a tener su miniserie, ¿cierto? Y, por ejemplo, como pasó con el elfo, él va a hablar acerca de un vampiro, etcétera, que puede o no ser Dorian. Eso les doy a ustedes la labor de descubrirlo. Pero la idea es que todo pueda enlazarse, ¿sí? Todo pueda tener un gran hilo de una gran historia. Por ejemplo, el Tiefling al parecer está en un lugar diferente al que conoce y solo hay humanos, ¿cierto? El elfo en este momento está en un bosque, Dorian está en su castillo, van a reuniones, etcétera, etcétera. Pero la idea es ir dejando pequeños detallitos, easter eggs, pequeños misterios que ustedes van a empezar, y si desean, pueden empezar a elaborar las historias que van detrás de todo ello. Porque eso también parece muy interesante. Hay historias que no son narradas de frente. Hay historias que van pasando en el fondo, en los objetos, en la indumentaria, en la forma de hablar, en a quién le habla, ¿sí? Entonces, si bien yo tengo ya una estructura, les voy a dejar a ustedes que vayan creando como un poquito de su pequeña historia, ¿cierto? Muchas personas han dicho que, por ejemplo, el personaje principal es una historiadora, o es una investigadora, o es una cazavampiros, y todos pueden ser cierto como no, porque tú eres el personaje principal. Así que tú decides qué pasa ahí. Yo simplemente voy guiando un poquito, como buen director de juego, cómo va avanzando todo, ¿sí? Voy dejando algunas pisticas, pero lo dejo un poquito abierto a que seas tú quien llene esa información, ¿ok? Eso me parece además muy divertido porque vamos creando un poquito las historias y a veces cuando se ponen a seguir el video y contestan las preguntas en los comentarios, también me dan a mí muchas ideas de, oh, es cierto, así podría responder este personaje. Si así responde el personaje, ¿cómo respondería Dorian o el elfo o cualquier otro? Entonces, siento que así poco a poco, de una forma no muy directa, vamos creando una historia en conjunto. Lady Colors 4650 pregunta: yo quiero preguntar cómo fue ese momento que decidiste empezar a hacer cosplay e interpretar roles de personaje. ¿Cómo descubriste que te gustaba este mundo y que querías darle vida a tus historias? Me encantan tus personajes, todas tus historias me inspiran para escribir las mías. Muchas gracias, Lady Color. La verdad es que todo empezó muy de fallo. Porque mi primer personaje, que fue el elfo, fue ponerme unas orejitas y lo que tenía de ropa. No tenía ningún vestido, ninguna armadura, nada de elfo. Fue ir al closet, ver que tenía, que pudiera funcionar como una capa, que pudiera verse medio medieval, ponerlo, organizarlo, y eso me acompañó por muchos meses hasta que ya por fin tomé la decisión de, ¿sabes qué? Voy a comprar algo que sea un poquito más medieval, más élfico y así. Así que fue muy de literal lanzarme, intentarlo, pero no fue como voy a planear todo un escenario del elfo, bla, 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 y lo lanzo en videos, no. Fue construyéndose poco a poco. Y descubrí que me gustaba contar esto cuando en los streams de rol empezaba a ver que la gente se metía mucho en la historia. Cuando veía que la gente estaba totalmente atento a los personajes y lloraba por los personajes cuando le pasaba algo, se alegraba cuando les pasaba algo más. Y luego pensaba en las películas, de cómo me hacían a mí sentir películas y series. Y dije, esto es narrar historias, yo quiero eso. Yo quiero crear mi propio mundo, mi propia forma de escribir, de narrar. Así que fue por eso. Muy bien, siguiente pregunta.
Selene Redmond pregunta: me encanta tu interpretación de cada personaje que creas, las historias son fascinantes y me hacen adentrarme en cada historia. Tienes una gran habilidad de escenografía y dramatismo. Gracias. Mi pregunta serían: ¿cómo eliges los personajes que interpretas en tus videos? ¿Tienes un proceso en específico? Les doy como un estilo, no, una motivación. El elfo es una persona demasiado inocente que solo busca información. Por lo tanto, por ejemplo, el elfo es un ser más asexual, ¿sí? Entonces él nunca va a entender ningún piropo ni nada que le digan. Y él va en búsqueda de nuevo conocimiento y se maravilla como si fuera un niño cuando ve algo nuevo y pregunta y anota cosas. Entonces dije, el elfo quiero que empiece a tener esas propiedades, pero inicio con algo como que el elfo busca información, listo. Y de ahí empiezo a crear algo. Siempre es como crear algo inicial y construir alrededor de eso, no crear como algo súper grande. Dorian es alguien más romántico, más apasionado. Entonces dije, bueno, ¿por qué él es así? ¿Sí? Vamos a crearle un trasfondo de qué lo llevó a ser así. Tal vez es porque es una forma de él no mostrarse como en verdad es, no mostrar su verdadero corazón, por decir así, y simplemente aprovechar sus dotes físicos y su mirada y su vampirismo, cuando en verdad tal vez tiene una herida que está tratando de sanar o que simplemente no está huyendo de sanarla hasta que llega el personaje principal y le hace sentir otra vez cosas. Tengo otro personaje dracónido que también apareció de la nada, que es un personaje semidragón, hombre dragón, un bardo, que estaba narrando y dándole una poesía a una hermosa dama, se mordió la lengua, se la cortó, se cauterizó con fuego y ahora habla así. Y es su forma, pero es muy coqueto y es bastante elegante. El Tiefling, por ejemplo, es alguien más elocuente, pero ya está en una relación. Bueno, creo que les di un pequeño spoiler, pero bueno, ahí está. Entonces creo que simplemente es como empezar con una palabra, un atributo, un algo, y a partir de ahí empezar a construir alrededor. De, eso cómo lo llevó por la vida, o que cómo era antes, o qué lo llevó a hacer eso. Entonces creo que todo inicia con una idea, una pequeña idea y ahí construir. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito hasta ahora y por qué? Dorian, como les dije, es el que me ha enseñado a rolear. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a jugar rol o crear sus propios personajes? Yo creo que esto me lo han preguntado muchas veces y siempre les digo lo mismo. No esperen a tenerlo todo. No esperen a tener toda la indumentaria. No esperen a tener las orejas de elfo, la gran vestimenta, la armadura, tener experiencia, Empiecen a hacerlo a poquito. Poquito. Imaginen un personaje. ¿Qué les gusta? Me gustan los vampiros. Pero genial. ¿Qué te gustan de los vampiros? Me gusta que son muy seductores. Genial. ¿Pero qué te gustaría más de ese personaje? Que de pronto que se enamore en algún punto. Ok. Entonces tiene un lado sensible. Y empezar a preguntar cositas. O, por ejemplo, tomar un personaje de una serie o película que te guste y ver cómo es. Por ejemplo, Aragorn, del Señor de los Anillos. Es un hombre que es un poquito más bien serio, callado, pero que es muy determinado y que nos damos cuenta que luego tiene un trasfondo de un héroe y que ha escapado de eso y luego acepta su realidad y toda la vida que va a tener luego, ¿cierto? Legolas, Gimli, Gandalf. Es tomar como eso y ver, veo que esto es así, quiero crear mi propio personaje y hacerlo. Y muy seguramente en el camino digan, ¿sabes qué? Le voy a cambiar esto. Porque la idea inicial tal vez será muy diferente y la experiencia nos lleva a otros caminos y está bien cambiar esas cosas en nuestros personajes. Son nuestros, tenemos el control de ellos. Así que simplemente hacerlo, lanzarse a hacerlo, intentarlo, sin pena del que dirán, hacerlo en tu propio tiempo libre, en tu intimidad, todo está bien. Y ojalá tener un espacio seguro, si tienen un grupo de amigos con el cual pueden hacer bobadas y decir pendejadas, intentar hacer ese juego de rol. Así fue como yo aprendí. ¿Qué papel juega la narrativa en tus videos y cómo la desarrollas? Bueno, creo que ya he hablado un poquito acerca de eso, de que si efectivamente el personaje inicia con una idea, una información o un estado y termina en otro diferente, ¿sí? La idea es que cada personaje entra de una forma al video y sale de otra forma al video, ya sean ustedes como personajes principales o yo. ¿Tienes alguna anécdota divertida o memorable de tus grabaciones que te gustaría compartir? Muchas veces no he grabado el audio. Espero que esta vez esté grabando. Otras veces
cuando veo el video no me gusta o dejo algo de fondo y soy demasiado perfeccionista y digo no, tengo que volver a grabar. Muchos videos los he vuelto a grabar de nuevo, todo. No sé si es divertido o memorable, pero me ha servido de aprendizaje. Muy bien, siguiente pregunta. Yesimuto6071 pregunta: ¿qué te inspiró para crear a Dorian y a Crisiel? Te quiero admirar mucho, muchas gracias, Yesimuto. Crisiel fue crear mi propia imagen de creador de contenido. Crisiel viene de mi primer nombre, Chris, y Ciel viene de, si no estoy mal, del Sindarin, el Quenya, de Sael, que es como sabio o algo así, ya me corregirán en los comentarios. Y la idea era como que Crisiel, conocimiento, alguien que busca conocimiento, pero luego tiene un nombre completo que es Arium, que viene del latín como del lugar donde están reunidas cosas. Entonces Crisielarium como un lugar de conocimiento, y bueno, la idea era como hacer un nombre en el cual yo podía ser creador de contenido, pero tener como un pequeño de historia, y luego eso se volvió en fantasía y apareció el elfo, y ese es el nombre del elfo. Y Dorian apareció simplemente porque como en el 2021 creo que fue, o en el 2020 no recuerdo, con mi grupo de amigos de rol dijimos, hagamos una especie de evento de historia con personajes que sean de octubre. ¿Qué puede ser de octubre? Oh, un vampiro, Halloween. Sí, hagámoslo. Tengo unos colmillos, hagámoslo. Apareció Dorian, tuvo su historia y nunca más volvió a aparecer. Meses después me di cuenta de lo fuerte e intenso que fue recibido y dije, hagámoslo. Y creo que mi perro está ladrando de fondo. Ok, continuemos. Marisol González NS9PR pregunta: ¿la historia de Dorian seguirá desarrollándose? Totalmente. Aún hay mucho que contar de Dorian, de su pasado, de su presente y de su futuro. Entonces no se preocupen, si bien va a haber más personajes, más lugares, más historias, Dorian va a tener su desarrollo de historia de personaje sin ningún problema y va a aparecer en muchas ocasiones. ¿Tienes en mente hacer... Bueno, Wick Fantasy 6020 pregunta: ¿tienes en mente hacer otro personaje en algún futuro cercano? Sí, de hecho, la idea es que no solo sus 3 personajes iniciales que ya conocen van a estar con nosotros, sino que va a haber otros personajes que tal vez estén como en otro tipo de eras, de épocas, no tan medieval, tal vez más steampunk, tal vez alguien de estilo cyberpunk en el futuro, ¿sí? La idea es contar historias, narrar historias, que es lo que amo. Y no solo la fantasía medieval es lo que amo. Entonces, muy seguramente más adelante aparezcan personajes que no tengan nada que ver con la fantasía ni con estos otros vampiros y elfos, pero en algo tendrán algún tipo de contacto. Vamos a ver qué es. Tal vez sean, no sé, los nietos, tataranietos. Hola desde Argentina. Hola, Gabybeck 5344. Te pregunto, ¿el maquillaje y la caracterización son obra tuya? Están muy copados. Muchas gracias, Gaby. Sí, efectivamente. El maquillaje, pues obviamente tomo inspiración y aún estoy en el proceso de aprender muchas cosas de maquillaje, sobre todo de maquillaje para video, porque no es lo mismo hacer maquillaje para video como para hacer en persona y de fantasía, porque bueno, las luces, la edición va a hacer que muchas veces se pierdan algunas cosas, entonces toca hacerlas más intensas y me ha pasado. Pero efectivamente yo me hago mis propios maquillajes. He aprendido de otras personas que saben mucho y me han enseñado y constantemente estoy preguntando de hoy, ¿cómo se hace esto? Mira esta imagen, ¿cómo puedo lograr este efecto? Y así es. Me gusta mucho aprender. Y la caracterización son mías, aunque por ejemplo Dorian, obviamente, tiene un poquito de Astarion, ¿sí? Cada uno tiene como un poquito de otros personajes, inspiraciones, y voy viendo cómo funciona. De hecho, ahora que me acuerdo, hay un personaje por allá pirata que hace mucho tiempo hice, que obviamente está inspirado en Jack Sparrow, pero no es tan Jack Sparrow, pero tal vez en algún momento vuelva a aparecer y sea diferente. Vamos a ver. Heidi Like Z2 pregunta: ¿son estos sus personajes de D&D? ¿Nos puedes explicar el pasado del elfo y el tiefling? ¿Juegas partidas en vivo en alguna plataforma de streaming? Muchas gracias a ti. Crisiel sí es mi personaje de D&D, pero el resto no tienen hojas de D&D, porque fueron más creados para el rol en video, ¿sí? Más que para jugar con ellos. Pero también tengo que hacer sus hojas de personaje. En cuanto al pasado del elfo y el tiefling, son videos que van a venir más adelante, así que no les voy a dar mucho spoiler. Y sí, juego partidas en vivo de Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons y otros sistemas de rol, tanto en mi Twitch como también en el de otros amigos como los N medievales, Melodicos,
Entonces me pueden encontrar en cualquiera de ellos. Los voy a dejar abajo en la caja de... Siempre se me olvida. De información. Donde pueden encontrar de pronto algunas partidas que ya estén en vivo o que aún estén en este momento. Así que puedan estar y aprender tal vez un poquito más de ello. Ok. Desiree Warner 929787 pregunta: ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Bueno, con gusto. Yo soy de Colombia. Y ahí hice una respuesta de otra pregunta adelante. Soy de Colombia, soy colombiano, vivo actualmente en Colombia, en Manizales, Colombia. Estudié diseño visual y como pueden ver, terminé de creador de contenido. Terminé de streamer y luego creador de contenido, ahora youtuber, bueno, muchas cosas en la vida. También estudié animación 3D y programación enfocada en videojuegos. También soy demasiado geek y ñoño en cuanto a ese tema porque me encantan los videojuegos y estoy aprendiendo mucho programación. Así que, les puedo contar un poquito de eso. Además, tengo 2 gatos y un perrito. No me gusta el calor. Me vuelvo una medusa en un sofá cuando hace mucho calor. Pero sí. A ver, otra pregunta. Paola Romero 4393 pregunta: ¿cuánto tiempo tardas en crear una CMR? Desde guión hasta grabación y todo lo demás. Generalmente el guión, lo que les dije, como son ideas y temas, es lo más fácil, ¿sí? Fácil, igual toma tiempo. La grabación es lo que más toma tiempo mientras organizo la cámara, organizo micrófono, organizo luces, pero también el micrófono, pues evidentemente este no es un micrófono para CMR, es más para creación de contenido de stream o de podcast. Entonces como que también ver cada video y probar una configuración diferente me lleva mucho tiempo. Ver videos para aprender a configurarlo bien, pues también cambia muchas cosas. La grabación, bueno, me toma como grabo directamente sin muchos cortes, entonces me toma como el mismo tiempo. Me toma varias horas porque a veces hago diferentes tomas. La primera no gusta o efectivamente no grabé el audio, me ha pasado. Entonces me puede tomar varias horas. Lo que sí demora mucho es la edición, porque como estoy editando sonidos, tengo que ver que todos los sonidos estén bien. A veces agrego sonidos que vuelvo a grabar yo mismo de tela, de masajes, buscar sonidos que pueda usar que sean libres de derechos de autor o comprar librerías de sonidos para generar los efectos y todo eso. Eso es lo que más toma tiempo y dura entre 1 o 2 días, por ejemplo, para el rol, ¿sí? Hay unos que son más de solo audio y son totalmente audio, como los que están en Ko-fi, pueden encontrar en Ko-fi. Esos me toman varios días porque, de nuevo, hago una edición, al otro día vuelvo a escuchar y digo, no, esto no suena bien, cambio. Entonces, lo que más demora es el post, la verdad. Y para finalizar, una pregunta de Arelizaldivar 178. ¿Tendrán continuidad las historias? Efectivamente. ¿Cuántos tatuajes tengo? Tengo en este momento 3 tatuajes. 1 acá, 2 en este brazo. Luego en un stream les muestro. Y si yo escribo las historias. Efectivamente yo escribo las historias. Los personajes son míos. Obviamente tienen inspiración de otros personajes. Y van a ver como que esta se parece a tal cosa. Como Astarion, por ejemplo, en la interpretación. Pero la idea es que el mundo en el cual se están desarrollándose, pues es de mi autoría. Poco a poco van desarrollándose. Y tal vez, quién quita, tal vez algún día pueda crear un libro con todas las historias de los personajes, o solo de Dorian, o solo del elfo, o solo del Tiefling, o solo de los que vengan. La verdad sería muy interesante, pero por ahora estoy enfocado en contar esas historias acá en YouTube. Bueno, y donde estén viendo este video, si de pronto lo están viendo en otro lugar. Así que, ha sido intenso. Así que nada. Te quiero agradecer mucho por llegar hasta este lugar del video. Gracias por las preguntas. Yo sé que tal vez hay muchas más preguntas por ahí, pero como pueden ver, tomó bastante tiempo hacerlas, pero igual les agradezco mucho el apoyo. Gracias por recibir no solo el canal, sino también a los personajes con tanto cariño, con tan bonitos mensajes. En verdad les agradezco de corazón, muchísimo, y me motiva a crear más historias y hacer más cosas interesantes que ustedes y yo podamos disfrutar. Así que nos veremos en una próxima aventura. Tal vez ya leyendo libros, o con el vampiro Dorian, o con el elfo. Vamos a ver qué pasa. Así que nada, tengan una bella noche, bello día, bella tarde. Y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.